Amén, mis amados hermanos, gracia y paz. Es una bendición estar todos juntos aquí en la casa de Dios. Amén. Amén. Nuestro primer servicio del año. Amén. 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 Gracias a Dios. Por lo que veo, hubieron varios que comieron bastante tamal. Pozol y menudo, ¿verdad? Bueno. Gracias al Señor estamos aquí presentes nuevamente en la casa de Él para adorarle, exaltar y glorificarle. Y vamos a comenzar con orando para que el Señor siga teniendo el control absoluto de todo lo que se va a estar hablando. Amén. Amén. Amante Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad absoluta, por darnos la oportunidad de un año más. Por darnos, Señor, el privilegio de estar en tu casa para adorarte, glorificarte y exaltar tu santo y bendito nombre. Venimos ante tu presencia perfecta y absoluta, ante tu santidad gloriosa, pidiéndote que nos dirijas en tu palabra, que tú nos hables, que seas tú iluminando nuestro entendimiento en lo que dice tu Escritura, para que por el poder de tu Espíritu podamos aplicar las verdades aquí establecidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema la justificación por fe y su aplicación ética. Pero queremos tocar un punto bien importante. La restauración del hermano que peca. ¿Cómo podemos restaurar a una persona que cae? ¿De qué manera nosotros podemos restaurar a un hermano que es sorprendido en alguna falta? Se habla mucho de restauración, pero lamentablemente se han perdido los principios bíblicos para poder llevar a cabo la verdadera restauración. Se ha perdido el enfoque cristocéntrico de cómo restaurar a una persona. ¿De qué manera? Antes de comenzar, es importante que tengamos esto en cuenta. Cada uno de nosotros es imperfecto. Cometemos errores, fallamos y estamos propensos a caer. Cada uno de nosotros, ninguno de nosotros aquí puede decir soy perfecto, yo vivo en una perfección absoluta. No, el único ser absoluto y perfecto es Cristo. Amén. Y en algún momento dado vamos a llegar a una perfección absoluta como la de Cristo, cuando seamos arrebatados. Amén. Pero mientras tanto, en la tierra hay una necesidad de restauración mutua. Yo les invito a que vayamos a Gálatas capítulo 6, versos del 1 y 2. Gálatas 6, 1 y 2. Vamos a ver cómo restaurar a un hermano que cae. De qué manera y por qué hay que restaurarlo. Vamos a ver los principios bíblicos de aplicación. Gálatas 6, verso 1 y verso 2. Para que todos nos tengamos. Amén. Amén. Y la santa palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y dice así: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Verso 2: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y así cumplir la ley de Cristo. Dios bendiga su santa palabra. Antes de comenzar, es importante ver el contexto inmediato de el por qué Pablo le escribe esto a la iglesia. Anteriormente a eso, Pablo está haciendo un paréntesis de una lista de vicios y una lista de virtudes, que es las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Está haciendo una gran diferencia. ¿Cuál es el estilo de vida de aquel que vive en la carne? ¿Y cuál es el estilo de vida de aquel que vive rendido al Espíritu? Pero ¿por qué el apóstol Pablo le está dando esta ilustración a la iglesia? En Galacia habían judaizantes y falsos maestros que estaban introduciendo sus herejías y sus falsas enseñanzas a la iglesia. Y Pablo escribe esta carta para dar a entender la perfección de la justicia divina en Cristo Jesús. Amén. Cómo el creyente en Cristo Jesús puede descansar en el sacrificio perfecto de Él, y que ese sacrificio es absoluto para limpiar,
perdonar, restaurar y establecer a la persona que cree. Los judaizantes en ese tiempo querían tornar a la iglesia a las obras de la ley. Circuncidarse, guardar tales leyes, guardar el sábado. Si los creyentes en Cristo se tornaban al judaísmo nuevamente, estaban invalidando el sacrificio de Cristo. Y eso es un estado de apostasía. Eso es un estado de una caída de lo que Dios hizo en su gracia perfecta en la cruz. Y aquel que cae, siendo víctimas de falsos maestros, automáticamente cae en sus falsas enseñanzas y por consecuente vive en las obras de la carne. Va a manifestar una vida no sujeta al poder del Espíritu. Por eso Pablo especifica esto. Ahora, en el contexto histórico y cultural, los judíos tenían la costumbre, desde los tiempos patriarcales, de reprender sabiamente a una persona la cual cometió una falta. Pero era para el bien de la persona. Pero antes de hacer ese tipo de acción, se le recomendaba a la persona que iba a reprender que se hiciera un autoexamen. Mejor dicho, mírate tú, obsérvate tú, analízate tú y después corrige. Ese fue el mensaje que Cristo especificó. Hipócrita, estás mirando la paja del ojo de tu hermano y no estás mirando que tienes una viga. Tienes un tronco en tu ojo y estás mirando la paja del otro. ¿Por qué? Los fariseos en ese tiempo, igual que los judaizantes en la iglesia de Galacia, querían hacer eso. Miraban las faltas, pero no se miraban ellos. Y Pablo está escribiendo a la iglesia para que eso no se cometa. Y vamos a analizar palabra por palabra de este texto. Vamos a ver la profundidad que hay aquí, los principios, cómo nosotros podemos restaurar a una persona. Una persona que cae víctima de falsas enseñanzas y de falsos maestros. ¿Por qué traigo este mensaje? La apologética hoy en día, para los que no saben qué es apologética, es defensa verbal, la defensa del evangelio, de la palabra de Dios y del testimonio de Cristo. Se ha malformado. Y en vez de restaurar al que cayó, lo mandan al infierno. Lo maltratan, lo desechan, lo atacan y públicamente lo exponen como una falsedad y una persona que no tiene arrepentimiento. No podemos cometer ese error. Nosotros no somos Dios. Nosotros estamos llamados para hablar la verdad, corregir la mentira, pero también para traer y levantar al que cayó. Amén. Estos son puntos importantes y vamos a ver cómo restaurarlo. Primero el apóstol Pablo comienza en el verso 1. Si alguno es ¿qué? Sorprendido. La palabra griega alude tomar desprevenido, de antemano, por así decirlo. Una persona que es tomada en un acto. Como bien decimos en Latinoamérica, te cachamos con las manos en la masa. En Puerto Rico también, te agarré. Te agarré. Es tomado por sorpresa. Pero Pablo está especificando de las personas que fueron víctimas de falsas enseñanzas y se tornaron al judaísmo y desecharon la gracia de Dios y la libertad de Cristo Jesús. Para que nosotros no caigamos, y digo nosotros porque me incluyo, para que nosotros no caigamos víctimas de falsas enseñanzas, las cuales llevan a la obra de la carne, tenemos que estar establecidos fielmente en lo que dice la Escritura y tener una relación correcta e íntima con Dios, para que eso no nos tome de sorpresa. Hoy en día hay sin número de falsas enseñanzas. En aquellos tiempos eran varias, pero la raíz fueron esas falsas enseñanzas: gnosticismo, judaísmo, arianismo, sabelianismo. Todo eso son herejías. Y hoy en día se han propagado a tal grado que muchos creyentes, por no estar enfocados en lo que dice la palabra y no estar centrados en una actitud cristocéntrica, rendidos al Espíritu, caen. Pero ¿cuál debe de ser nuestra actitud?
tener en cuenta de que ellos fueron tomados por sorpresa por no tener una relación bíblica. No necesariamente significa que ellos eran unos falsos desde un principio. Puede ser que sí, como puede ser que no. Pero eso no lo sabemos, solamente lo sabe el Espíritu de Dios que escudriña los corazones. No estamos en esa posición. Pero, ¿cuál debe ser nuestra posición? Ver a esa persona que fue tomada desprevenidamente por no tener una relación bíblica con Dios. Si alguno es tomado por sorpresa, sorprendido, en alguna ¿qué? En alguna falta. En alguna falta. Literalmente, el traducido del griego significa cayó al lado del camino. No dice que se apartó del camino. Cayó al lado del camino. El año pasado, aunque de verdad solamente llevamos 10 días del nuevo año, el año pasado trajo una serie acerca de qué era el pecado. Y hablamos que originalmente la palabra griega es hamartia y especifica varias cosas. Pero una de ellas es caer al lado del camino. Tropezarte y caer. Este tipo de persona no especifica que se apartó del camino, se especifica que cayó al lado del camino, cometió una falla. Y el apóstol Pablo está especificando, esta gente cayó al lado del camino, falló por no tener una relación correcta con Dios en Cristo Jesús establecida en la palabra y fueron víctimas de los falsos maestros, los cuales los reducieron de libertad a esclavitud. Me explico. Si alguno es sorprendido de alguna falta, a causa de esos falsos maestros, aquí viene el punto específico. Vosotros que sois ¿qué? Espirituales, mejor dicho, ustedes que son controlados y dirigidos por el Espíritu de Dios. En el principio hablamos de que en contexto inmediato Pablo hace alusión a las obras de la carne y al fruto de ¿quién? Del Espíritu. Una de las manifestaciones distintivas del fruto del Espíritu es amor. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, un creyente rendido al Espíritu de Dios va a demostrar ¿qué cosa? Amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad. Va a ser benévolo. Bondad, va a ser bondadoso. Mansedumbre, dominio propio. El fruto, habla en singular, no habla, porque habla de la persona, no habla de las manifestaciones, habla del Espíritu de Dios. El fruto del Espíritu se manifiesta en aquellos que se rinden a ese Espíritu, que es el de Cristo, el Espíritu de Dios. Y aquí especifica, vosotros que sois espirituales, ustedes que son conducidos por Él, ustedes que se rinden a Él, para que se manifieste la vida de Él en ustedes. Un creyente carnal nunca va a poder restaurar a otro. Jamás. Una persona que vive en la carne nunca va a poder restaurar a otro. ¿Por qué? Porque va a buscar sobresaltarse él en base a la caída del otro. Cristo Jesús nunca buscó sobresalir por encima de las caídas del otro. Él no tiene esa necesidad, ni la tiene. Él es absoluto, perfecto, santo, puro, glorioso. Aunque ningún ser humano haya sido creado o aunque ningún ser humano caiga. Él es lo que es por lo que es. Qué interesante. El creyente que vive en la carne, que no es conducido y dirigido por el Espíritu de Dios, va a buscar en una actitud egocéntrica, orgullosa y altanera, sobresalir su justicia propia, su santidad personal. Ahí podemos ver, me salgo un poco, la parábola del publicano y el fariseo. El fariseo que yo diezmo, yo vengo y oro, yo ayuno tantas veces a la semana, yo no soy como ese publicano. Pero qué interesante, el publicano que era tenido como la escoria, como una persona que vendía su patria, porque le rendía servicio al gobierno romano para recaudar impuestos, y robaban de una vez también.
sé propicio de mí que soy un pecador. No merezco absolutamente nada. Aquí vemos este parámetro, vemos este ejemplo. Una persona carnal nunca va a poder restaurar a un caído. Al contrario, no lo va a dejar ni levantarse para que su justicia personal sea vista. Pero un creyente conducido, dirigido, controlado por el Espíritu de Dios, va a buscar la restauración del otro. Ahora, acabamos de ver que la palabra falta significa caer al lado del camino, que viene del griego hamartia, que es pecado. Pecó, falló a causa de los falsos maestros. Cayó al lado del camino. El que es espiritual, vive rendido al Espíritu de Dios, va a extenderle la mano, lo va a levantar para introducirlo nuevamente al camino. Y cuando la palabra especifica introducirlo al camino, es introducirlo a la verdad de Cristo. Introducirlo a quién es Él, qué es Él, cómo es Él y lo que Él desea que se haga. Entonces, este ejemplo o este mandato bíblico está establecido para que usted y yo, como creyentes en Cristo, extendamos la mano a aquel que cayó al lado del camino y lo volvamos a introducir. Y ahí se cumple lo que dijo el apóstol Judas: si alguno hace volver a aquel que se apartó del camino, y habla de lo mismo de los falsos maestros, multitudes de pecados borró de él. Mira qué interesante. Dios nos llama a nosotros a tener el carácter de Cristo, y el carácter de Cristo es un carácter restaurador, no atacante ni maltratante. Por eso dije al principio, aquí ninguno está exento a fallar, empezando por mí. Si usted tiene su mirada en mí, está perdido, pero si la tiene en Cristo, está bien. Porque yo fallo, Él no. Usted falla, Él no. Yo no lo veo a usted, yo trato de ver a Cristo en usted. Y si falla, mi trabajo como pastor es restaurarlo, no maltratarlo, ni humillarlo. Porque la santidad y la justicia que tiene que sobresalir no es la mía, es la de Cristo. Igual usted, como una persona que cae víctima de falsas enseñanzas, de falsos maestros. Pero para esto es necesario vivir una vida rendida al Espíritu Santo, para que Él tome el control absoluto y se manifieste Cristo en nuestra vida. Vosotros que sois espirituales, restauradle. La palabra griega aquí, restaurarle, alude dos cosas. Una, remendar, darle la vuelta a dos huesos rotos. Esto alude cuando una persona se tropieza, cae y de momento el hueso se parte en dos. Hay una ruptura. Y la persona tiene que venir, unir los huesos, vendar para hacer una reparación. También alude a arreglar las redes de pescar. Miren qué interesante esto. En el primer caso, lo que trata de comunicar es ternura y paciencia. Aquí están los doctores que me pueden corregir y cualquier persona que esté en el ámbito médico me puede corregir. Cuando hay una ruptura de hueso, eso es sumamente doloroso. Y tiene que haber paciencia, tacto, ternura y cuidado en tratar a esa persona. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Ahora, en el segundo caso, que era arreglar las redes, había que tener mucha paciencia. Mucha paciencia y mucha cautela de que se introdujera bien la aguja y se diera bien la vuelta necesaria. Mucha paciencia. Entonces, ¿qué Pablo está comunicando aquí con la palabra restaurar? Que para restaurar a aquel que cae por ser víctima de falsas enseñanzas y por no está establecido lo que en la comunión bíblica, hay que restaurarlo de una manera amorosa, cariñosa, con ternura y con paciencia. Mejor dicho, hermanos, la restauración lleva un proceso de cambio, tiempo y preparación.
no desesperarnos. No desesperarnos. Yo me imagino, cuando yo fui recién convertido a Cristo, yo no era fácil. Los que me pastorearon tuvieron una paciencia, así como yo también la tengo con usted. Ay, tan difícil soy, pastor, ¿verdad? No, ustedes son tremendos hermanos. Ay de mí si yo al contrario, ¿verdad? Hay que tener paciencia, tacto, cuidado. Cuando hay una ruptura de hueso, además de que es doloroso y tarda en sanar y en volver a restaurarse y reestructurarse en su estado original, hay que ser cauteloso que en el momento de la restauración no volvamos a hacer otra fractura. Y eso es lo que está comunicando Pablo aquí. Y para tener esas cualidades hay que vivir rendido al Espíritu de Dios. Y mantenernos en una comunión bíblica. Estar establecidos bíblicamente. En una relación perfecta con Él. De rendición total. Otro punto importante en el mismo texto. Considerándote a ti mismo. Considerándote a ti mismo. Mejor dicho, manteniendo un ojo encima. Aquí Pablo está aludiendo cuando un hombre está en una carrera, un corredor. Las carreras, en las carreras grecorromanas, no eran igual como hoy la vemos, que el campo era a lo circular. En tiempos antiguos era derecho, completamente derecho. Era directo el camino. El corredor se preparaba. Cuando era el momento de salir a la carrera, salía derecho, directo, al blanco. Mientras él iba corriendo, iba experimentando el camino. Pero ahí no terminaba la carrera. Tenía que tocar un borde, voltearse y volver a donde empezó. Pero él ya se sabía el camino. Porque él ya había puesto un ojo a donde tenía que ir para volver a su meta, pero a la misma vez iba viendo el terreno. Pablo aquí nos está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, ok, nosotros tenemos una meta, Cristo, pero también hay un camino que llevar, que es esta tierra. Sabemos a dónde vamos, pero tenemos que tener bien puestos los ojos en dónde caminamos. ¿Y cómo caminamos? Considerándote a ti mismo, ten en cuenta de que tú estás en la misma posición de aquel que cayó. Ninguno estamos exentos a caer. ¿Y qué sucede? Para no caer debemos de tener una relación bíblica rendido al Espíritu de Dios. De no ser así, vamos a estar propensos constantemente a ser víctimas de los falsos maestros, falsas enseñanzas y del diablo mismo, porque de él proviene. Vamos a vivir en la pura carne y no vamos a manifestar la vida de Cristo. Sigue diciendo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas ¿qué? Tentado. Aquí hay un punto bien sumamente importante y esto es interesante que lo establezcamos en nuestra mente. Satanás le encanta tirar al blanco. La gente piensa que Satanás es un ser que anda por ahí mirando a ver a quién le hace daño. Él sabe a quién le quiere hacer daño y es al creyente. Él sabe a quién le quiere hacer daño. Todo aquello que manifieste la imagen, la gloria y la voluntad de Dios es su blanco. Y cuando un creyente o una persona profesa ser de Cristo, rinde su vida a Cristo para que se manifieste a Cristo, ese es su blanco. Pablo aquí está especificando, considérate, no que tú también seas tentado. ¿Por qué? Esto es una advertencia. Vas a ser blanco constante de Satanás. Sí. Cada uno de nosotros somos blancos constantes de Satanás. Yo soy tentado diariamente. Atacado diariamente. Y buscado diariamente. Y usted también.
Por el mero hecho de estar aquí, ya usted es blanco fácil de él. No, a él se lo quiero. Por el mero hecho de proclamar las verdades de Cristo, usted es su blanco. Pero tampoco esto es para que tengamos miedo, Él está vencido. Tampoco es para que temamos. Cristo lo venció en la cruz y lo expuso públicamente. No es para que temamos, porque a Él no hay que temerle a Dios. Y tampoco hay que tenerle miedo. Dios nos dio la autoridad para reprenderlo. Sí. Pero también nos dio poder para vivir una vida como Dios le agrada. Todo en base al fundamento bíblico. Y Pablo aquí está especificando. Él cayó porque fue blanco fácil del enemigo. Porque el enemigo Satanás utilizó falsos maestros con falsas enseñanzas que los introdujo en ellos cayeron víctimas y cayeron al lado del camino. Es nuestro deber restaurarlos, pero también mirar de que nosotros estamos en la misma posición. Somos seres humanos propensos a caer. Y vamos a ser blanco de él. Otro punto importante. El verso 2, el apóstol Pablo especifica: sobrellevar los unos la carga de los otros. Histórico y culturalmente, los romanos habían impuesto la ley de que ellos podían, por así decirlo, obligar a una persona a llevar sus cargas, su equipaje, por una milla. Por una milla, y era bastante. Venía el ciudadano romano de un puesto público, o trabajaba en la milicia con su carga, veía a un judío pasar, el judío estaba obligado legalmente a llevar su carga por una milla. Por una milla entera. Eso fue lo que sucedió en la cruz del Calvario con Cristo. Y lo obligaron a un judío a llevar la cruz de Cristo por un largo tramo, ya que Cristo no podía por todas sus laceraciones y por lo débil que estaba. Y además de que era pesaba de 50 a 80 libras. La cruz es bastante. Es bastante. Y solamente era un pedazo de madera, no era la cruz completa. Se puede imaginar todo lo que pesaba. Pero eran obligados a llevar la carga de aquel que se le imponía en base a algo legal. Y aquí Pablo está usando esa ley humana para dar a entender a los cristianos en la iglesia: él sobrelleva la carga de aquel que necesita que se la cargues. Esto es bien importante. Esto es seguir llevando la carga. Aquí se cumple lo que Cristo dijo: si te piden que la lleves una milla, tú llévala 2. Ve más allá de los límites. Ve más allá. Y aquí Pablo está especificando exceso de equipaje. Cuando una persona ya no puede con el equipaje. Es la responsabilidad del creyente rendido a Cristo ver la necesidad del otro y ayudarlo en su proceso. Y aquí cuando especifica la palabra cargas, habla de 2 puntos importantes. 1, espiritual, en el área moral, pecado. 2, en lo emocional. Ese proceso de dificultad que está pasando la persona, comprenderlo, asimilarlo y estar con él mano a mano. Ejemplo tenemos con Jesús. Maestro, aquí sorprendimos a esta mujer en pleno acto de adulterio. Se la ponen a él. ¿Qué tú dices? La ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Era verdad? Pero faltaba el hombre. Había que apedrear a los 2. Eso lo hicieron con un momento para tentarle y hacerlo caer. El que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Mejor dicho, ustedes la sorprendieron a ella. Pero ¿y ustedes que pecaban en oculto? ¿Quién les dice algo? Cada cual se fue. Pero Cristo se quedó con ella. Y mujer, ¿dónde está lo que te condenan? La mujer levanta su rostro porque histórico y legalmente ella no podía levantar su rostro del suelo hasta que fuera juzgada. Ninguno se fue. Ni yo te condeno.
vete y no peques más. Mejor yo estuvo con él en su proceso. El creyente debe hacer lo mismo, estar en el proceso de aquel que cae. Y lamentablemente tenemos la mala tendencia de ver a aquel que cae y proclamar lo que hizo para que nuestra justicia personal sea elevada. Eso es totalmente incorrecto y anticristiano. Dios no desea eso. Dios sabe que todos pecamos. El hombre sabe que todos pecamos, pero el enfoque incorrecto consiste en yo sobresalir por encima de la falta del otro. No, Dios no desea eso. Sobrellevar las cargas, exceso de equipaje. Y nosotros como creyentes debemos de ayudar a aquel que cae, en lo espiritual y en lo emocional. El otro punto importante del análisis léxico-sintáctico es, y así cumplir la ley de Cristo. De esta manera, mejor dicho, por esta causa, si yo le ayudo a una persona a llevar sus cargas espirituales y emocionales, morales, yo no ayudo en su restauración, entonces manifiesto, cumplo la ley de Cristo. La ley de Cristo no solamente son las enseñanzas de Él. No. La ley de Cristo, la palabra griega alude, llenar hasta arriba. Dar ejemplo del carácter y acciones de Jesús, no solamente de sus palabras. Cuando se cumple la ley de Cristo, se está manifestando el carácter de Cristo. Eso es lo que Pablo está aquí estableciendo. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Si vemos a una persona que cae en alguna falta, yo no tengo que demostrarme yo, tengo que demostrar el carácter de Cristo. Y para eso es necesario rendir la vida totalmente. Vamos a ver ahora los principios de aplicación. Vamos a tocar varios puntos importantes. ¿Cómo? Ya vimos el mandato bíblico. Escudriñamos un poco la escritura en estos dos textos. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero la cosa es cómo lo tenemos que hacer. Vamos a ver ahora cómo, de qué manera. ¿Cómo nosotros podemos restaurar al hermano que cayó por siendo víctima de falsas enseñanzas por falsos maestros? Primer principio que quiero tocar, viviendo una vida rendida al gobierno divino del Espíritu Santo, el cual lleva al creyente a manifestar el carácter de Cristo. La subdivisión consiste, en base o en conformidad a lo que dice su palabra. Aquel que inspiró la palabra es el mismo que nos va a dirigir en su palabra inspirada. El Espíritu Santo nunca, jamás va a dirigir un creyente fuera de su máxima inspiración, que es la Biblia. Todo lo que nosotros necesitamos para poder pensar como Cristo, hablar como Cristo y vivir y expresar a Cristo se encuentra en la palabra. El propósito primordial de la palabra de Dios es demostrar todo lo que concierne a Cristo Jesús. Pero no totalidad, solamente lo necesario a nuestro entendimiento que es limitado, porque conocer a Dios llevaría más de una eternidad. Conocerlo en totalidad, imposible, mientras estemos aquí. Pero Dios nos dejó lo necesario, que es su palabra. Y en base a lo que dice la Escritura, y en una vida rendida, es que vamos a poder restaurar. Ese es el principio de poder restaurar a aquel que cayó. ¿Pero de qué manera? Sencillo. Cuando una persona cae siendo víctima de falsas enseñanzas, cayó en una mentira. ¿Y qué es lo opuesto a la mentira? La verdad. Y para yo demostrar la verdad, tengo que demostrarla con mis acciones y con mis palabras en base a lo que dice la Escritura, que es la verdad. Y el mismo Espíritu Santo se va a encargar de iluminar a esa persona caída, de traer a esa persona a la verdad de Cristo. El propósito de Dios al enviar a su Hijo amado aquí a la tierra era demostrar la verdad y que el hombre viniera a la verdad. Y el propósito por el cual se está hablando este mensaje es que usted y yo restauremos al que cayó en la mentira con la verdad. Es la palabra de Dios y es Cristo. En una vida rendida en base a lo que dice la Biblia. Segundo punto del primer principio, observando la vida y ejemplo de Cristo. ¿Cómo Cristo se comportaba con la gente?
¿De qué manera Cristo restauraba a aquel que caía? Tenemos un ejemplo vivo en la Escritura, en los Evangelios. Pedro, hombre de Dios, pastor de la iglesia primitiva en Jerusalén, un hombre usado grandemente para establecer el fundamento de la iglesia en aquellos tiempos. Un hombre que Dios le escogió para hacer grandes cosas. Negó al Señor Jesucristo 3 veces. Cayó al lado del camino. Pero es interesante ver que luego de la resurrección de nuestro Señor, Cristo estaba a la orilla del mar, cocinando. Pedro lo ve, lo reconoce, se lanza de la barca, nada hasta la orilla. Llegan los demás discípulos y Cristo empieza a entablar, les ofrece, ya comieron, venga, vamos a comer, vamos a pasar este tiempo juntos. Luego de eso vemos la escena que Cristo, después de hablar con los demás discípulos, se torna a Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Te amo. Apacienta mis ovejas. Vuelve otra vez a la conversación y se torna a Pedro directamente. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Te amo. Apacienta mis corderos. En la tercera ocasión, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Cristo en ningún momento le dijo, como tenemos la costumbre el buen latinoamericano, Pedro, me negaste, te vas a pudrir en el infierno. Pedro, ¿sabes qué? Eres maldito por negarme. No. No lo acusó, no lo despreció, sino que lo recibió. Luego de Pentecostés podemos ver un Pedro muy diferente. Un Pedro restaurado, que sí fue capaz de morir por su maestro. ¿Pero qué llevó a Pedro a tomar esa actitud? La restauración de Cristo y la plenitud del Espíritu en su vida. Usted y yo no sabemos el impacto que podemos crear en restaurar una vida y no sabemos a quién estamos restaurando. No sabemos el instrumento de Dios que está frente a nosotros. Otro punto importante que quiero tocar aquí, subdividido en este principio de aplicación. Lo más importante para Dios aquí en la tierra es el ser humano. ¿Cómo no restaurar a aquel que cae si para Dios es sumamente importante? Lo más importante para Dios somos usted y yo. Y más yo que estoy bien guapo. Por si acaso. Lo más importante somos nosotros, los seres humanos. Cristo dio todo por nosotros, siendo nada. Eso conlleva que somos importantes para Dios. Y eso es, por así decirlo, debe de ser base primordial para poder restaurar a aquel que cae. Segundo principio de aplicación, teniendo en cuenta nuestra fragilidad y tendencia a fallar igual que los demás. Nosotros tenemos la responsabilidad de velar por nosotros mismos, sí, pero también tenemos la responsabilidad de velar por otros. El que esté firme, mire y no caiga. Mantente vigilante. Debes de mantenerte vigilante, porque eres un ser imperfecto. Todos nosotros somos seres imperfectos. Nuestra tendencia no es hacer lo bueno, es hacer lo malo. Si no es porque el Espíritu Santo toma el control de nuestra vida y nos rendimos, eso no sucede. De hacerle el bien. Y debemos de estar atentos constantemente y mantener una relación bíblica con Dios. Este es otro punto importante para restaurar a aquel que cae. ¿Por qué? Porque si yo me veo a mí la tendencia y veo mi fragilidad, voy a entender al otro. Voy a entender
en qué estado el otro se encuentra. Tercer principio de aplicación, identificándonos con la necesidad del caído. Aquí hay que establecer parámetros bíblicos. Y la libertad cristiana, y esto es un punto importante, no es ocasión para hacer lo que nos pegue en gana. No. La libertad cristiana consiste en hacer lo que Cristo quiere que hagamos. Eso es libertad. Esa es la verdadera libertad. Hacer lo que Dios desea. No hacer lo que yo deseo. Hacer lo que yo deseo es cautividad. Hacer lo que Dios desea es libertad. Y aquí hay que establecer parámetros bíblicos. Pero debemos identificarnos con el otro, con el que cayó. Hay que ayudar al caído a organizar su vida. Cuando la persona que cayó es víctima de esa falsa enseñanza por los falsos maestros, automáticamente se desorganiza. Y el deseo de Dios es que nos identifiquemos con Él, veamos el desorden, pero también cómo a mí me gustaría que organizara mi vida. ¿De qué manera a mí me gustaría que me restauraran? Con amor, con tacto y paciencia. Con cuidado, con afecto, con cariño. Sí, eso ya viene en el paquete de la creación. Nosotros necesitamos amor, necesitamos afecto, comprensión, reconocimiento, aceptación. Dios nos creó con eso. Pero yo tengo que ponerme en los pies de aquel que cayó. Y cuando yo me ponga en los zapatos de aquel que cayó, me identifique con su necesidad, entonces yo lo voy a tratar a él de la manera correcta. Y lo voy a restaurar de la manera correcta en base a la dirección del Espíritu, y vamos a organizar la vida de esa persona caída basándonos en el orden divino. Y ahí pasa de cautividad a libertad, porque se hace lo que Dios desea. Otro punto importante, el cuarto principio, y con esto culminamos: viviendo dependiente de Dios, para así vivir humildemente ante el hombre. La restauración del caído debe de ser en base a la humildad, como dije al principio, sin altivez, ya que el altivo solamente busca sobresalir en su santidad y justicia propia sobre las faltas del otro. Conclusión: todos en la vida cometemos faltas. Todos pecamos y fallamos. Y aquí viene la pregunta: ¿cómo nos gustaría que nos restauraran si caímos? ¿De qué manera nos gustaría que nos trataran en el proceso de la restauración al cometer una falta? Que nuestra vida refleje y manifieste la vida del Señor Jesucristo con aquel que cae. Y culmino con Mateo 7:12, el cual Jesucristo especifica: así, y lo voy a parafrasear en mis propias palabras, lo puede leer, Mateo 7:12. Así como a ustedes les gusta que los traten, traten a los demás. Y este principio lo quiero aplicar. Restaura como a ti te gustaría que te restauren. Trata como a ti te gustaría que te traten en el momento de la falla y de la caída. Pero ¿de qué manera vamos a restaurarnos? Viviendo rendidos al Espíritu, enfocados en la palabra y manteniendo la mirada en que no solamente él cayó, que yo también soy propenso a caer. Identificándome con la necesidad del ajeno y manifestando de esa manera la vida de Cristo Jesús. Esto es un mandato divino. Restaurar como Cristo restaura. Y ahí Cristo va a ser glorificado en nuestra vida. Oremos. Amante Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu palabra. Te pedimos, Padre de amor, que nos ayudes a restaurar a aquel que cae. Que nos ayudes a identificarnos con la necesidad de aquel que cayó. Que nos des el tacto, la paciencia, el afecto para poder tratar a aquel que falló. Que nos ayudes a comprender cómo se siente aquel que cayó al lado del camino de la verdad por causa de la mentira, a causa de hombres inescrupulosos
falsos maestros que presentan falsas enseñanzas para que los tales vivan en la carne y no en una vida rendida del Espíritu. Ayúdanos a comprender tu palabra y a vivir en conformidad a ella, para que en todo y en todos tú seas glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bendiciones, mis amados pastores. Amén. Un aplauso al Señor.